Hola, soy Marisol García Zarubio, soy farmacéutica en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Martín de la Plata. En el contexto de la pandemia por COVID, todas las unidades de cuidados intensivos en el mundo han recibido pacientes presentando formas severas de distrés respiratorio agudo, por supuesto que con requerimiento de ventilación mecánica, con recomendación de ventilación mecánica protectora y necesidad de sedación profunda al inicio y inclusive bloqueo neuromuscular, al menos en las primeras horas. Es por eso que se vuelve relevante revisar la farmacología tanto de los análogos sedantes como de los bloqueantes neuromusculares disponibles. Dentro de los analgésicos, los opioides se van a destacar, serán una de nuestras estrategias. El uso de infusiones continuas, o de fentanilo, o de remifentanilo, o inclusive de morfina. En el caso de la ketamina, bueno, la dejé en el último lugar porque va a ser una opción combinada con algunos sedantes para ahorrar dosis de estos sedantes, por ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, en nuestra institución la reservamos solo para el uso en la secuencia de intubación rápida, lo que no significa que no se pueda usar en infusión continua en dosis bastante moderadas. En el caso de los sedantes, las benzodiazepinas vuelven al ruedo, a pesar de que ya pretendíamos ir disminuyendo su uso, especialmente porque recordemos que son drogas pro delirio, y el propofol claramente será una de nuestras estrategias también disponibles. La dexmedetomidina la dejé en el último lugar, justamente porque para esa instancia inicial, en un paciente severamente distresado, no sería útil buscando sedación profunda con dexmedetomidina, sino que la reservamos para instancias ya más cercanas al destete. En el caso de los bloqueantes neuromusculares, el atracurio se destaca dentro de las factibles posibilidades, pero de no contar con él, en nuestra institución el pancuronio es una opción, o el becuronio mismo también lo es, se pueden infundir, se pueden realizar infusiones continuas de estos, sin dudas con menores cualidades que las del atracurio, pero son factibles. El rocuronio, que también se puede infundir, se puede administrar en infusión continua, lo reservamos para la secuencia de intubación rápida por el inicio de acción tan rápido que presenta. Dentro de los analgésicos, y viendo también el inicio de acción de estos, se destaca eh, un inicio de acción rápido en el caso del fentanilo, propio de una droga que tiene características lipofílicas, pero también el remifentanilo tiene un inicio de acción bastante rápido, a diferencia de la morfina, que es mucho más lento. En el caso de la vida media, el fentanilo, por lo que decíamos, sus características de lipofilicidad darán lugar a una distribución del fentanilo en los tejidos. En el caso del remifentanilo esto no es así, y su vida media es bien acortada, es de 3 a 10 minutos, comparándolo con las vidas medias de la morfina y del fentanilo, que son mucho mayores. En el contexto sensitivo, o sea, la vida media contextual, se ve realmente aumentada en el caso del fentanilo, por estas características que decíamos de lipofilicidad. Las infusiones continuas de fentanilo que se prolonguen en el tiempo van a dar lugar a considerables aumentos en la vida media del fentanilo, con la consecuente acumulación y dificultades para revertir su efecto, y aumento también, si no controlamos las dosis, si no somos cautelosos en las dosis, veremos también sus eventos adversos más marcados. En el caso del remifentanilo, su vida media contextual no se ve modificada. En relación al metabolismo de los opioides, el que se destaca por ser distinto es el remifentanilo, que no sufre metabolismo hepático, sino que se metaboliza por hidrólisis por esterasas plasmáticas, da lugar a metabolitos que no son activos. Es por eso, y esta cualidad va a hacer que sea muy útil el uso del remifentanilo en la insuficiencia hepática como en la insuficiencia renal. En el caso del fentanilo y la morfina sí tienen metabolismo hepático. El fentanilo, a través de su unión al sustrato en sí mismo del citocromo P3A4, al mismo tiempo que muchas otras drogas, y por eso es más factible la interacción medicamentosa con aquellas que utilicen este mismo sitio. Por ejemplo, el midazolam, al cual
le aumenta de manera también considerable la vida media, provocando la acumulación de midazolam cuando se combinan. El resultado del metabolismo del fentanilo son metabolitos que no son activos, así que eso es un punto a favor. Y en el caso de la morfina, que sufre glucuronidación en hígado, da lugar a dos metabolitos, uno de los cuales sí es activo y que puede llegar a acumularse en caso de insuficiencias renal especialmente. En la infusión continua, que es como pretendemos administrar las drogas, por lo menos en este contexto, los rangos de dosis propuestos son los que les presento en esta diapositiva. El fentanilo tiene, de acuerdo a las últimas guías de práctica clínica publicadas, dosis factibles de hasta 10 gamas kilo hora. Habitualmente, nuestro deseo es no llegar nunca a esas dosis, iniciar con la inducción tradicional y luego dosis de mantenimiento que se debieran mantener en los menores rangos posibles, en las menores escalas posibles. Por ejemplo, una propuesta es hasta 2.5 gamas kilo hora, en nuestra institución es hasta 5 gamas kilo hora, y siempre relacionándolo con la efectividad. Pensemos que un paciente que reciba 10 gamas kilo hora, es decir, esa dosis máxima propuesta por las guías, en un paciente de 70 kilos implica usar 68 ampollas por día de fentanilo. Y debemos considerar también que el fentanilo, cuando se infunde a lo largo del tiempo, su vida media contextual aumenta y eso va a significar acumulación. Y acumulación va a traer como consecuencia eventos adversos, que son comunes a los otros opioides, como el ilio, náuseas, hipotensión sin duda, bradicardia, depresión respiratoria. El remifentanilo, las dosis de 15 microgramos kilo hora, es una dosis propuesta por las guías de práctica clínica del 2013. Celis, publicada en Medintensiva el mismo año, propone inclusive hasta 18 gamas kilo hora, y hay que tener presente que en pacientes obesos se debe utilizar el peso ideal para hacer el cálculo de la dosis. Dosis máximas de 15 microgramos kilo hora significaría usar 5 frascos para un paciente de 70 kilos al día. Un evento adverso que se destaca en el remifentanilo es la hiperalgesia que puede evidenciarse en los pacientes al discontinuar abruptamente una infusión. Es por eso que hay que tenerlo presente, especialmente cuando se utilizaron dosis altas o por tiempo prolongado. La discontinuación abrupta puede dar lugar a hiperalgesia. Para evitarlo se puede hacer un switch por otro agente analgésico. En el caso de la morfina, la propuesta de rango de dosis son las que recomendó en la guía de práctica clínica publicada en 2002 por Jacobi, que actualmente se revisó en las de práctica clínica, las guías PAD 2013, proponiendo un nuevo rango de dosis ya no relacionado al peso del paciente, que es de 2 a 30 miligramos hora. De todas maneras, considerando las guías del 2002, una dosis máxima implicaría usar 84 ampollas de morfina. En insuficiencia renal podemos usar el remifentanilo sin dudas por lo que ya comenté anteriormente y es el de elección, pero de todas formas el fentanilo también puede usarse con la consideración de ser más cautelosos con las dosis. Pensemos que el fentanilo no tiene grandes problemas en la falla renal porque sus metabolitos son inactivos y solo el 10% se excreta sin cambios por riñón. De todas maneras debemos ser cautelosos con las dosis o iniciar, como propuso Celis en 2013, con dosis más bajas e ir evaluando. En el caso de la morfina, por ser su metabolito activo, bueno, sí, existe el riesgo de acumulación de este metabolito, por lo cual la recomendación es hacer reducción de la dosis de acuerdo a diferentes niveles de filtración glomerular. Y inclusive en pacientes en diálisis, algunos directamente lo desaconsejan. En la insuficiencia hepática, otra vez, el remifentanilo es el de elección. En el caso del fentanilo, sí, se acumula en falla hepática severa, especialmente en donde hay que reducir la dosis. Y en el caso de la morfina, en infusión continua en general no se recomienda, especialmente en pacientes con falla severa, y sabemos que puede precipitar encefalopatía hepática. Cuestiones prácticas de las diluciones. El fentanilo se puede diluir tanto en solución fisiológica como en dextrosa,
pero en fisiológica nos permite concentraciones mayores, y es algo que estamos buscando en el contexto de la pandemia. Inclusive, si se requiere mayor restricción de volumen, se puede administrar puro. Generalmente esta recomendación es para breves periodos de tiempo, y cuando se lo administra puro es así estable. Cuando se lo incorpora a bolsas vacías, por ejemplo, de polipropileno, es estable por 24 horas, aún sin abrigo de la luz. El remifentanilo también se puede disolver o solubilizar en solución fisiológica y dextrosa, pero no en Ringer, y admite concentraciones realmente altas también. La morfina, en solución fisiológica, permite concentraciones máximas de hasta 2,5 miligramos por mililitro, lo cual sería muy útil en este contexto. En dextrosa también es estable, pero a concentraciones menores. Hasta ahí los opioides. La ketamina, que quedaba como en un tercer escalón, digamos, de recomendación, se ha propuesto, no solo para la secuencia de intubación rápida, en donde sin dudas es recomendación, se ha propuesto para el uso en infusión continua combinada con agentes sedantes como el midazolam o el propofol, para evitar el uso de dosis exageradas de estos sedantes, ¿no? La inducción tradicional de 0,15 miligramos kilo, y un mantenimiento que las guías PAT proponía hasta 0,4 miligramos kilo hora, puede usarse hasta inclusive 2 miligramos kilo hora, de acuerdo a las recomendaciones, por ejemplo, publicadas por Semisiuk en este mismo año, en el 2020, en el contexto de la pandemia COVID-2019. Esas dosis máximas para un paciente de 70 kilos implican usar 7 frascos de ketamina. La ketamina es soluble en solución fisiológica, en concentración de 1 miligramo por mililitro. Recordemos que es una droga que es lipofílica, tiene características de lipofilia, lo cual le otorga un inicio de acción bien rápido, y por eso su utilidad en la secuencia de intubación rápida. Sufre metabolismo hepático, dando lugar a un metabolito que es activo, que conserva parte de la actividad de la ketamina. Eso hay que tenerlo presente. Sin embargo, esto no significa que no se pueda usar en insuficiencia renal o inclusive en insuficiencia hepática. Lo más saliente dentro de sus eventos adversos es la hipertensión, y de hecho no la utilizamos en pacientes hipertensos, o inclusive se pueden evidenciar alucinaciones cuando se utilizan concentraciones altas. Un punto que también hay que recordar es que se logra adecuado nivel de sedación con valores BIS, para aquellos que tengan disponible el BIS, más elevados, con un rango de 60-80. En cuanto a las interacciones medicamentosas, han perdido cierto interés las interacciones con los agentes que se habían recomendado inicialmente en el contexto del COVID, como los antivirales lopinavir, ritonavir o hidroxicloroquina. De hecho, el ministerio ya lo sacó de sus recomendaciones, pero sin embargo se los muestro por si hay interés, por si alguien utiliza de manera compasiva estos antivirales. El fentanilo, por competencia con el lopinavir, ritonavir, por el citocromo 3A4, va a requerir ser más cautelosos con las dosis, porque existe un aumento en la vida media del fentanilo. El remifentanilo no tiene inconvenientes, y la ketamina también, al igual que el fentanilo, va a sufrir un aumento en la vida media. La hidroxicloroquina no presenta interacciones significativas. En cuanto a los sedantes, veamos las características farmacocinéticas más salientes. El lorazepam sin dudas es el que tiene un inicio de acción más demorado, y el propofol es el que lo tiene más rápido, 1 o 2 minutos, y esto sin duda es relacionado con la capacidad, la lipofilia del propofol. El midazolam, recordemos que también es una droga lipofílica. Esa característica lipofílica determina que el propofol se distribuya rápidamente a tejidos, también determina ese rápido inicio de acción. Cuando se lo utiliza por tiempo breve, su vida media es más acotada, y es muy fácil revertir, su metabolismo es muy ágil y es muy fácil revertir sus efectos. Pero el problema es cuando lo infundimos o lo administramos en infusión continua por un tiempo prolongado. Su vida media realmente se ve modificada, se ve considerablemente aumentada. Observen, entre 50 más o menos 18 horas, es muchísimo, y va a ser mucho más difícil revertir sus efectos. Así que eso es un punto que tenemos que tener presente si hacemos administración por infusión continua por tiempos prolongados, porque su vida media, al estar tan aumentada, puede acumularse el propofol y ponerse en evidencia algunos eventos adversos
típicos de él. En el caso del midazolam, también es lipofílico y también puede acumularse. En cuanto al metabolismo de los sedantes, cualquiera de ellos, inclusive la dexmedetomidina, sufre metabolismo hepático. El que da lugar a metabolitos activos es el midazolam, un punto que hay que tener presente, especialmente si el paciente presenta falla renal, porque estos metabolitos podrían llegar a acumularse. En la infusión continua, los rangos de dosis propuestos para el propofol, las guías PAD en el año 2013 propusieron un límite máximo de 3 miligramos kilo hora, que es una dosis realmente interesante porque no se evidencian tantos eventos adversos utilizando este tipo de este rango de dosis, e inclusive la acumulación va a ser menos importante. Anteriormente, Devlin en el 2009 había propuesto hasta 4,8 miligramos kilo hora, infusiones que no se pueden prolongar mucho en el tiempo por la gran acumulación del propofol, como ya lo habíamos comentado, y la Semisiuk, este mismo año, en el contexto de COVID, propone unas recomendaciones en las cuales dice que no debemos superar los 4,5 miligramos kilo hora. Una consideración que sí es interesante tener presente es que los pacientes obesos mórbidos para ellos necesitamos calcular las dosis con el peso ideal y no con el peso real del paciente. El propofol que se presenta en ampollas al 1% o en frasco ampolla al 2%, si lo utilizamos en la dosis máxima propuesta por las guías PAD, 3 miligramos kilo hora, de una ampolla al 1% debiéramos usar 26 unidades, 26 ampollas al día. Y si utilizamos el frasco ampolla al 2%, para obtener la dosis máxima de 3 miligramos kilo hora, necesitamos 5 frascos al día. Sin dudas, la recomendación, tanto para el propofol como para el midazolam, será usar siempre la menor dosis efectiva y evitar la sobresedación cuando ésta sea innecesaria. En el caso del midazolam, las dosis pueden llegar hasta 0,1 miligramos kilo hora o 0,2 miligramos kilo hora en otras recomendaciones, inclusive SOA en el 2014 propuso esta, y la Semisiu, que este mismo año permite hasta 2,5 miligramos kilo hora, utilizando en un paciente con dosis plena de 0,2, 23 ampollas al día, o necesitando esa cantidad. Los eventos adversos, típicos de propofol y midazolam, o en común, son la hipotensión y la depresión respiratoria, sin dudas, y en el caso del propofol, la particularidad de la hipertrigliceridemia, que en general es monitoreada siempre que utilizamos infusiones continuas de propofol. Reacciones alérgicas también pueden evidenciarse, y un evento que es bien raro, que es el síndrome de infusión por propofol, que está asociado a determinados factores predisponentes, pero a su vez también al uso de dosis más elevadas. Este síndrome de infusión por propofol se va a evidenciar con acidosis metabólica, con bradicardia, y estas bradiarritmias que pueden progresar, que son refractarias y pueden progresar a la sistolía. Es un síndrome que ha mostrado alta mortalidad, pero su incidencia en sí misma es muy baja, y que puede presentar también otras manifestaciones como rabdomiólisis o hiperlipemia, hígado graso o inclusive falla renal. El lorazepam puede usarse hasta 0,1 miligramos kilo hora, estos son en el rango propuesto por las guías PAD 2013, y la dexmedetomidina hasta 1,4 microgramos kilo hora, también es bien aceptada. Inicialmente se recomendaba una carga de dexmedetomidina de 1 miligramo kilo, que para ser administrada en 15 minutos. Actualmente se ha desaconsejado esa carga por el riesgo de bradicardia e hipotensión, que era bien evidente. Algunos todavía la utilizan, pero en una media carga de 0,5 miligramos kilo en 15 minutos. Bueno, es controvertido ese tema. La dexmedetomidina en sí mismo la vamos a utilizar no buscando sedación profunda, por eso dosis altísimas no tendrían demasiado sentido. Sí la vamos a utilizar ya cuando el paciente se encuentre en una etapa más avanzada, más cercana ya al destete, en pacientes agitados, pero que estén cerca del winning. Es muy, muy útil el uso de dexmedetomidina. En dosis máximas de 1,4, un paciente de 70 kilos usa al día 12 ampollas de dexmedetomidina. En todos los casos siempre la recomendación es usar la menor dosis efectiva.
En cuanto a los eventos adversos, hipotensión, es común a todos los otros sedantes. La depresión respiratoria en el lorazepam sí, en la dexmedetomidina no, por supuesto. La bradicardia sí es más marcada en la dexmedetomidina y con alta incidencia. En el caso del lorazepam hay un punto que debemos tener presente, y es que el lorazepam, que tiene grandes dificultades para solubilizarse, se acompaña o tiene un excipiente que es el propilenglicol, que facilita la solubilización. Pero asimismo, por ejemplo, en pacientes con falla renal, en donde se acumula este excipiente, se puede producir o podemos evidenciar a nuestro paciente acidosis metabólica o nefrotoxicidad inclusive. En la insuficiencia renal, podemos usar cualquiera de ellos, pero con algunas consideraciones, especialmente en relación a la cautela que debemos tener con las dosis que utilicemos. El Propofol, la propuesta, por ejemplo, de Celis en el 2013 es utilizar dosis algo más moderadas. En el caso de midazolam también, iniciar con dosis más bajas, y si la insuficiencia renal es severa, con clearance menores de 10, la sugerencia es reducir la dosis un 50%. En el caso del lorazepam, en sí mismo no requiere ajuste, pero el mayor problema se encuentra en el propilenglicol, lo que les comentaba recién. Y en la dexmedetomidina puede usarse sin mayor problema, y en todo caso ajustar la infusión de acuerdo a la respuesta clínica. En la insuficiencia hepática, bueno, también hay algunas consideraciones. El propofol lo podemos usar, siendo siempre cautelosos con la dosis. En el caso de la dexmedetomidina lo mismo, inclusive se puede considerar reducir la dosis. El midazolam se ve bien afectado por la insuficiencia hepática, su vida media aumenta 2 a 3 veces, inclusive su aclaramiento disminuye un 50%. En pacientes con insuficiencia hepática severa, la infusión continua no está recomendada, por supuesto, y como todas las benzodiazepinas, puede precipitar la aparición de encefalopatía hepática, cuestión que también pasa con el lorazepam. Y el lorazepam, para destacar, es que sí es recomendado en la abstinencia alcohólica. Cuestiones prácticas: el midazolam se puede diluir tanto en solución fisiológica como en dextrosa, pero no en Ringer lactato. El propofol, como les dije antes, se presenta al 1%, es una emulsión que utiliza fosfolípidos, y bueno, estos fosfolípidos van a limitar su estabilidad microbiológica, y es por eso que las infusiones, las emulsiones que preparemos para infundir del propofol puro, que las tendremos que incorporar, como vienen ampollas, a una bolsa vacía de PVC o de polipropileno, van a ser estables solo por 6 horas, y hay que renovarla esta emulsión. Es un punto en contra de esas ampollas al 1%, y a favor de esta presentación al 2% más concentrada, más conveniente en esta instancia, en esta coyuntura del COVID-19. Y por otra parte se presenta en un frasco más grande, de vidrio por supuesto, que permite la infusión desde el propio frasco inclusive, y así es estable por 12 horas, lo que significa que no necesitamos renovarla de manera tan seguida. El lorazepam presenta grandes dificultades para su solubilización, por eso es que trae un excipiente que la facilita, y asimismo es muy complejo lograr soluciones estables. Es soluble en dextrosa, también en fisiológica, pero en concentraciones muy diferentes, y las soluciones que logremos requieren protección de la luz. La dexmedetomidina es fácilmente soluble en fisio o en dextrosa. Normalmente diluimos una ampolla en 50 mililitros de solución fisiológica o 2 ampollas en 100, es muy conveniente, especialmente para no tener que renovar la solución de manera más continua. En cuanto a las interacciones medicamentosas, el propofol sí interacciona con el lopinavir y ritonavir, afectándose su concentración, pero también existiendo cierto riesgo de la prolongación del intervalo QT, lo mismo que pasa con la hidroxicloroquina y el propofol. En el caso del midazolam, por competencia por el citocromo 3 a 4, igual que pasaba con el fentanilo, potencian, aumentan la vida media del midazolam, y debemos ser mucho más cautelosos con las dosis que utilicemos si también vamos a indicar al paciente lopinavir ritonavir.
Pasemos a los bloqueantes neuromusculares. Recordemos que existen dos grupos bien grandes, los despolarizantes y no despolarizantes. Dentro de los despolarizantes, la succinilcolina es el clásico ejemplo y que utilizamos en la secuencia de intubación rápida y la reservamos para eso, por su inicio de acción tan rápido. En cuanto a los no despolarizantes, por su estructura química los podemos dividir en aminoesteroideos y en bencil-isoquinolinas. Dentro de los aminoesteroideos se encuentran los ejemplos del pancuronio, el becuronio o el rocuronio, que ya habíamos comentado que lo reservamos para la secuencia de intubación rápida. En común, las características que comparten estos tres bloqueantes neuromusculares es que no liberan histamina, pero sí presentan efectos vagolíticos. Sufren todos metabolismo hepático, dan lugar a metabolitos activos y su eliminación es por vía renal y una porción por bilis. En el caso de las bencil-isoquinolinas, como el atracurio, que es el ejemplo que nosotros tenemos disponibles en nuestro mercado, sí libera histamina, a diferencia de los otros, pero no sufre metabolismo hepático, sino que su metabolismo es a través de una esterohidrólisis que sucede en el plasma por eliminación de Hoffman. ¿Da lugar a metabolitos? Sí, pero no activos. La laudanosina, que es su metabolito, sí tiene capacidad de neurotoxicidad, o sí ha demostrado neurotoxicidad, aunque es muy raro que se evidencie de manera clínica esta toxicidad. Veamos las diferencias en cuanto al tiempo que requieren para un máximo bloqueo cada uno de estos bloqueantes neuromusculares. Sin duda, la característica más saliente la encontramos en el rocuronio, que tiene un inicio de acción o logra un bloqueo máximo en muy breve tiempo, 1 a 2 minutos apenas, y por eso es que es más adecuado para la secuencia de intubación rápida. El atracurio, el becuronio y el pancuronio tienen similares tiempos de bloqueo máximo, para lograr el bloqueo. En cuanto a la duración de acción, presentan duración de acción intermedia tanto el rocuronio, el atracurio o el becuronio. En este sentido son similares. Sin embargo, el pancuronio es el que se destaca, pero por tener una duración de acción más prolongada, cuestión que no sería tan recomendable, pero si no disponemos de otro bloqueante neuromuscular, la infusión continua con pancuronio es admisible. Los rangos de dosis propuestos en las distintas publicaciones o guías de práctica clínica son los que muestro en esta diapositiva. El atracurio hasta 20 microgramos kilo minuto. Esto significaría usar en un paciente de 70 kilos 40 ampollas por día, para tomar dimensión de lo que significa el consumo. El pancuronio hasta 2 microgramos kilo minuto, que significaría usar 50 ampollas al día, o el becuronio hasta 1.2, o inclusive algunos han propuesto hasta 1.7 microgramos kilo minuto. Tomando la dosis de 1.2, un paciente necesitaría 12 frascos de becuronio al día. En todos los casos, especialmente en el caso de los bloqueantes neuromusculares, cuya indicación de uso siempre ha sido controvertida, la indicación es usar siempre la menor dosis efectiva y por el menor tiempo posible. Destaco solamente el atracurio porque es el que realmente tiene las mejores cualidades para ser usados en estas circunstancias, en infusión continua. Comparte junto con el resto de bloqueantes neuromusculares la capacidad de producir tolerancia bastante rápidamente. Este fenómeno de taquifilaxia se evidencia ya en pocas horas, ni que hablar en 48 horas seguramente veremos una reducción de su efecto para las mismas dosis. En el caso de presentación de insuficiencia renal o insuficiencia hepática, el atracurio puede utilizarse por su característica forma de metabolización que ya les comenté. Las soluciones se pueden lograr soluciones compatibles tanto con solución fisiológica como con dextrosa, pero no con rigerlactato. Inclusive concentraciones hasta 5 miligramos por mililitro son admitidas. En el caso de las interacciones medicamentosas no tienen relevancia clínica, interacciones ni con lopinavir-ritonavir ni con hidroxicloroquina por parte de ninguno de los bloqueantes disponibles. Para terminar, haciendo un repaso o un tipeo de algunas recomendaciones básicas: estandarizar soluciones para evitar error, usar soluciones concentradas, especialmente útiles en este contexto del COVID-19, y así evitar el ingreso continuo de los enfermeros para recambiar soluciones. Seguir siempre los protocolos que ya existían en la institución, no hay por qué cambiar
cosas, porque de pacientes distresados hemos tenido siempre y hemos sabido manejarlos. La única cuestión en este sentido es que ahora debemos tener presente la protección del personal, y por eso si se puede minimizar el ingreso a la habitación, eso es recomendable, y de ahí la recomendación también de las soluciones más concentradas. Por otro lado, adaptar las estrategias según la disponibilidad de las drogas, sin dudas es una recomendación. Si bien hay drogas que parecen tener las mejores cualidades en este contexto, si no están disponibles, tendremos que establecer otras estrategias usando drogas que quizá no sean las más recomendables, pero las que tenemos a la mano. Y por supuesto, y en todos los casos, evitar la sobresedación innecesaria. Muchas gracias.